Continuando con la programación en Radio Solidaria, llegamos al espacio Estudios Vida. Espacio que cada viernes ofrece en Radio Solidaria Cristóbal Linero. Buenos días, Cristóbal, ¿cómo estás? Muy buenos días, José. Y para todos los radioyentes de Radio Solidaria, pues José, la verdad que muy bien. Aquí descansando y disfrutando de este Cristo maravilloso, hermano. Qué bueno, gracias Cristóbal por estar con nosotros una vez más. Entramos ya en la recta final, solo nos quedan 2 programas, el de este viernes y el del próximo. Pero adelante, tienes mucho que ofrecernos en esta mañana cuando quieras, Cristóbal. Pues muchas gracias, José. Entonces comienzo. Bueno, queridos hermanos y hermanas, qué bueno y qué maravilloso de que en esta mañana nosotros podamos estar aquí compartiendo de nuestro Dios, de este Cristo tan rico, tan tierno, tan amoroso, cómo Él nos dejó tal modelo, tal patrón. Hemos terminado la semana pasada de más o menos una serie de que somos vasos, que fuimos creados como un vaso para contener a Dios. Y el tema que quiero compartir ahora es que nosotros ahora necesitamos y deseamos llevar una vida injertada con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el deseo, el plan, el propósito de Dios es que Él quiere ser totalmente uno con nosotros. Y cuando estaba disfrutando este tema, se me vino una pregunta a mi mente y yo dije, Señor, ¿y tú quieres saturarnos de tal manera? Bueno, somos tus hijos, pero realmente disfrutaba la palabra esta de una vida injertada, porque esta palabra viene en la Biblia varias veces. Y entonces me recordé el versículo este de Efesios, cuando dijo el Señor Jesús, dice, y vendré y me tomaré a mí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que Él quiere empaparnos y saturarnos de tal manera que todo lo que nosotros somos, lleguemos a ser lo que Él es. Por eso Él quiere ser uno totalmente con nosotros. Y Él nos dejó tal modelo de vida para que nosotros ahora realmente, como leeremos un versículo aquí ahora, andemos en sus pisadas. Y entonces empieza el punto de que Jesús dice que vivió una vida en la cual dice que Él todo lo que hacía, lo hacía en Dios, con Dios y para Dios, con una meta de que su propósito era glorificar a Dios. Dios estaba en su vivir, Él estaba en su vivir y Él era totalmente uno con Dios. Aunque Él tenía una vida humana, nacido de la Virgen María, pero toda la plenitud de Dios estaba dentro de Él. Pero Él no quería, ni vino para vivir como Dios, sino como un hombre, pero un hombre que expresaba, que definía y explicaba con todo su vivir a Dios. Y dice que en su resurrección Él llegó a ser el Espíritu vivificante, ¿a fin de qué? De entrar en nosotros para que realmente Él pueda ser nuestra vida y podamos aprender de Él. Como dijo Mateo 11:29, dice que según su ejemplo, dice que por nuestra vida natural. Dice, pero Él vivía por Él mismo. Entonces, vemos aquí este versículo en Mateo, cómo nosotros necesitamos y deseamos de verdad vivir y ser, digamos, adherido a este Señor maravilloso. Dice en Mateo 11:29, dice, tomar sobre vosotros mi yugo. Y escucha esta palabra, dice, y aprended de mí. Este versículo seguro que todos lo sabemos de memoria, pero necesitamos rumiarlo, comerlo, digerirlo, asimilarlo, incluso que se haga vida en nuestro ser. Dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, dice, para vuestra alma, y hallaréis descanso para vuestra alma. Hay un versículo en Colosenses 3:4, dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros, dice, también seréis manifestados con Él en gloria. Si os dais cuenta, doy un compartir y puedo explicar un poco, pero todo viene apoyado con los versículos. Nada quiero hablar por mi propia cuenta.
como dijo también el Señor Jesús, que ahora lo veremos. En Primera de Pedro, capítulo 3:20. Primera de Pedro 2:21. Dice, mas para esto fuisteis llamados. Escucha, mas para esto nosotros, hermanos y hermanas, hemos sido llamados. Dice, porque también Cristo padeció por vosotros. Dice que padeció por vosotros dejándoos un modelo. ¡Qué maravilloso! Hermano, tenemos un modelo. Y esto no es cualquier cosa. Este mismo Cristo, este modelo hoy está dentro de nosotros. Dice, para que sigáis sus pisadas. Para que sigáis sus pisadas. Hay 5 ejemplos que Cristo nos dejó en su vivir humano. Y te lo voy a enumerar los 5 puntos, pero es que estos 5 puntos, después cada punto te voy a dar el versículo que respalda este dicho. Dice así, 5 puntos del ejemplo que el Señor nos mostró en su vivir. El primer punto dice que el Señor Jesús nunca hizo nada por sí mismo. Nunca hizo nada por sí mismo, hermano. ¿Cuántas cosas hacemos hoy nosotros por nosotros mismos? ¿Qué patrón, qué modelo tenemos? Él nada hizo por su propia cuenta. El punto número 2 también dice que Él no tuvo su propia obra. Él no vino a montar otra obra, a hacer otro... No. Él vino a hacer la obra del Padre. Oh, queridos hermanos, cuántas obras nosotros queremos hacer y reemplazamos a la cabeza. Bueno, el tercer punto dice que Él no habló sus propias palabras. ¿Cuánto añadimos de nosotros mismos? Nosotros tenemos que hablar la palabra. Aún lo vemos en Jesús cuando fue tentado en el desierto, ¿verdad? Nunca Él se enfrentó al enemigo. Y nosotros somos muy valientes a veces enfrentándonos al enemigo. Pero el Señor mismo, Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Él respondía con la palabra. Él no realmente se enfrentaba y le decía esto y lo otro. No. Satanás, no solo de pan vivirá el hombre. Solo al Señor tú adorarás. Es decir, que lo que Él hablaba, lo hablaba la palabra de Dios. El punto 4 también dice que Él no hizo su propia voluntad. Él no hizo nada de su propia cosecha. Él todo lo que hacía, lo hacía en el Padre. Ahora lo veremos en el versículo. Y el 5 dice que Él no buscó su propia gloria. Oh, cuánta gloria a veces buscamos nosotros y ser visto y salir la primera foto y querer siempre ser este y el otro. Oh, el pastor, el aquel. Hermano, nosotros somos simples esclavos de Cristo, que somos uno que realmente vive al Padre, vive al Señor. Bueno, entramos aquí en este punto y dice que el Señor Jesús nunca, lo que hemos dicho antes, nunca hizo nada por sí mismo. Y esto lo respalda el versículo del Evangelio de Juan, el capítulo 5, versículo 19. ¿Qué es versículo? La palabra de Dios. Esta palabra fue dada por el aliento de Dios. Fue soplada, inspirada por Dios. Por eso cuando nosotros vamos a la palabra, somos intensificados, avivados, alentados, desesperados por este propósito de Dios. Mira lo que dijo. Dice, entonces respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Escucha, Él veía al Padre, Él pasaba tiempo con el Padre, y lo que veía en el Padre, dice, porque todo lo que el Padre hace, dice, también lo hace el Hijo igualmente. Hoy nosotros podemos hacer esto, hermano, porque toda la plenitud de Dios mora hoy en nosotros. Hoy está el Cristo todo inclusivo como el Espíritu en nosotros, añadido con ese vivir humano, con esa crucifixión, esa resurrección. Todo hoy está en nuestro espíritu. Por eso hoy nosotros, digamos, podemos hacer la obra del Padre, porque es el Padre el que está obrando a través de nosotros. Por eso aquí, un poco más adelante, el Señor Jesús dice también ahí en el versículo, que dice que por eso procuraban matarlo los fariseos y procuraban cogerlo y matarlo. Dice, porque decía ser hijo de Dios, porque, escucha, decir que somos hijos de Dios, es decir, que somos
igual a Dios, que eso es lo que Dios desea, pero eso no entra en nuestra mente porque nuestra mente todavía está muy caída. Por eso necesitamos que todo nuestro ser sea empapado por el Señor. Bueno, voy al segundo punto que dijo, Él no tuvo su propia obra. Aún realmente el apóstol Pablo, él decía que ya no vivía él. Él no tuvo su propio parecer, él no tuvo su propio hablar. No, él vivía al Padre. Dice, ahora lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó. Y en el Efesios, en el capítulo 2, nos anima y nos alienta de que dice que estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. Dice, para buenas obras, las cuales, dice, escucha, Él preparó ya de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Es decir, ver, nosotros no podemos obrar. Bueno, vamos a lo que dice el Señor. Él no tuvo su propia obra. Y esto lo menciona Juan 4:34, cuando estaba allí con la mujer samaritana, y vinieron sus discípulos a ofrecerle la comida y eso, y se extrañó que estaba hablando allí con una mujer. Pero mira cómo contestó el Señor Jesús. El 34 dice, y Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y de que acabe, ¿qué? Su obra. Oh, qué obra. Él vino a hacer la obra del Padre. Ese hombre que evitaba toda la plenitud de Dios. Él vivió como un hombre, como tú y como yo, 100%, pero toda su dependencia era al Padre. Maravilloso. También dice otro versículo, Juan 17, versículo 4, dice, yo te he glorificado en la tierra, acabando la obra que me diste que hiciese. Maravilloso, qué obediencia. Qué hombre, él no tenía una mala respuesta, no tenía un reproche, él no amenazaba, él dice que él encomendaba todas las cosas al Padre. ¡Qué modelo, queridos hermanos y hermanas! ¡Qué patrón tenemos! Por eso nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Vamos al punto 3 que decía, él no habló su propia palabra, no hablaba su propia palabra. Por eso, hermanos y hermanas, no inventemos. Dejémonos llevar por este Cristo en nosotros. Dice el versículo Juan 14:10. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que permanece en mí, Él hace las obras. Señor Jesús, por eso cuando Pablo estaba aquí en la tierra y sus discípulos después del Señor Jesús, Cristo volvió a vivir de nuevo aquí en la tierra a través de estos discípulos. ¿Cuánto desea el Señor vivir hoy a través de cada uno de nosotros? Dice, Él hace sus obras. Dice también Juan 14:24, dice, el que no me ama no guarda mis palabras. Y las palabras, dice, y las palabras que habéis oído no es mía, sino es del Padre que me envió. El Padre que me envió. El Padre envió al Hijo y el Hijo no está solo. El Padre vino con el Hijo. Oh, qué maravilloso. Y hoy el Padre está con nosotros, sí. Hermanos y hermanas, no temamos, no tengas miedo, no te desanime. Aunque vea todo oscuro a tu alrededor, como dijo el salmista, aunque ande en valle de muerte o de sombra, no temeré mal alguno, porque tú siempre estarás conmigo, y tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y en la casa de Jehová, dice, moraré por largos días, porque allí está la presencia de Dios. Maravilloso. El punto 4 decía, Él no hizo su propia voluntad. Él no habló por su propia cuenta. Él no hizo nada, él dice que no hizo tampoco su propia voluntad. Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, dice, y mi juicio es justo, porque no busco mi propia voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. ¡Qué palabra más alentadora, José! Esto es maravilloso. Señor Jesús, por eso aquí en Radio Solidaria tiene que fluir este espíritu por todo el territorio español y por donde llegue por internet. Necesitamos vivir y expresar este Cristo. Bueno, el punto 5, porque yo creo que ya tengo que... A ver, voy a mirar la hora. 45.
maravilloso. Bueno, me falta un par de minutillos, José. Dice, el otro punto era, dice, y él no buscó su propia gloria. O cuántas veces yo inconscientemente, o conscientemente muchas veces, quiero buscar mi propia gloria. Oh, cómo hablé. Oh, viene uno, oh, cómo hablaste, hermano. Y nosotros realmente somos simples herramientas en las manos del Señor, unos canales donde tienen que estar limpios para que Cristo mismo pueda fluir a través de ti. Entonces dice que él no buscó su propia gloria. ¿Dónde podemos ver eso? Juan 7:18 dice así, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, dice, este es verdadero y no hay en él injusticia. Y eso es lo que ocurrió en el Señor Jesús. En él no había injusticia. Dice que aprender a Cristo no es simplemente ser moldeado en el modelo de Cristo. Esto es, ser conformado a la imagen de Cristo. Él mismo, como el Espíritu que mora en nosotros. Como dice en Romanos, la ley del Espíritu de vida con todas las riquezas. Y su vida dice que se está reproduciendo en cada uno de nosotros. Leo ya unos par de versículos y aquí ya voy a terminar. Romanos 8:2. Qué versículo más alentador, más animante. Dice, porque ¿la ley de qué? Del Espíritu de vida, no de la ley antiguo testamentaria, no. Hay una nueva ley en nosotros, hay una nueva persona viviente en nosotros. La ley del Espíritu de vida en nosotros. En Cristo Jesús, dice, me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Y mira qué versículo dice en Romanos 8:28. Dice, y el 29 lo voy a leer. Estos son versículos muy ricos y muy alentadores, hermano. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y José, leo ya el último versículo. Y aquí termino, Romanos 8:29. Mira qué versículo. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. A los que antes conoció, a nosotros. Dice, también los predestinó. También dice esto en Efesios 1:4. Dice que según nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos predestinados para ser hechos, dice, hijo legítimo de Dios según el puro afecto de su voluntad. Pero leo este versículo. Dice, porque también los que conoció, también los predestinó. Escucha, dice, mira, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él cuando estaba aquí en la tierra era el unigénito, como dice Juan 1:18, que estaba en el seno del Padre y dio a conocer al Padre. Era el unigénito, pero su encarnación, su vivir humano, su crucifixión, su resurrección, era con la meta de reproducirse como el grano que cayó a la tierra. En Juan 12, ¿te acuerdas? Dice que si queda solo, muere, pero si queda solo, no hay fruto, pero si muere, dice que lleva mucho fruto. Y entonces Él llegó a ser, en vez de el unigénito, aquel que cayó en la tierra, murió, se reprodujo como muchos granos. Aquí nos dice que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que, hermanos, yo creo que te vais de vacaciones este verano con mucho ánimo, con mucho aliento, y no viviendo y hablando y mirando cualquier cosa, sino permaneciendo en este Dios viviente, hermano José. Esto es maravilloso. Pues nada, pues la semana que viene nos veremos ya, nos escucharemos ya el último programa y bueno, seguiremos disfrutando del Señor. José, muchas gracias por permitirme de verdad de poder compartir esta palabra. Amén, hermanos y hermanas. Gracias, Cristóbal, por estos minutos. Estudios Vida, cada viernes aquí en directo en Radio Solidaria. El espacio en unos minutos lo tienes disponible en iVoox y en Spotify.